TC de primera y segunda generación. En la resolución espacial y temporal tenemos que en la primera generación era limitada su resolución y de mala calidad. En la segunda, similar a la primera, esta resolución fue mejorando de a poco. El tipo de desplazamiento de ambas generaciones era un movimiento de traslación y rotación. En la primera giraba a 180 grados y en la segunda a 360 grados. El tipo de reconstrucciones que se realizaban en ambas generaciones, tenemos que la primera se hacía únicamente en plano axial de cerebro y en la segunda ya se fueron implementando otras partes del cuerpo, pero en este mismo plano axial. En la cantidad de detectores tenemos que en la primera giraba con un único detector por el paciente y en la segunda se fueron implementando múltiples detectores con un haz de rayos X en abanico y el tipo de adquisición era secuencial para ambas generaciones, imagen por imagen o corte por corte. En los equipos de tomografía de tercera generación hablaremos sobre la resolución espacial y temporal. Se basa en un movimiento de rotación y traslación. Se amortigua para cubrir un ángulo de rotación de 240 a 360 grados alrededor del paciente, dependiendo de la velocidad. El modo de funcionamiento es con destellos de pulso continuo durante la rotación. El tiempo necesario para realizar un corte y mostrarlo en la pantalla varía entre 4.8 y 10 segundos. Tipo de desplazamiento. El movimiento de rotación logró ampliar el rango de giro de los detectores y al implementarlo se redujo el tiempo y se mejoró la resolución. La implementación de una matriz curvilínea facilitó que siempre hubiera una constante comunicación entre los detectores y los receptores. En los tipos de imágenes permitidas para un tomógrafo de tercera generación podemos identificarlas en los diferentes cortes de la anatomía de la persona, como son axial, coronal y sagital. Se implementaron hasta 250 detectores ayudando a mejorar la calidad de la imagen y tiempo de adquisición y se calibraron los detectores con los receptores para evitar pérdida de información entre ellos. Un tipo de adquisición adquiere la imagen de forma helicoidal debido a los incrementos de detectores y receptores. Estos tomógrafos se caracterizan por un movimiento continuo de la mesa por medio del gantris. El rayos X con los detectores giran de manera secuencial. Sobre los tomógrafos de cuarta generación. Podemos observar la resolución espacial y temporal que el tubo de rayos X es capaz de girar los 360 con detectores estacionarios. Tenía alrededor de 600 a 1000 detectores dependiendo del equipo y era capaz de obtener de 60 cortes por segundo. Tipo de desplazamiento. En la cuarta generación cambia por completo el tipo de desplazamiento. Ahora lo que gira es el tubo de rayos X sincronizándose mejor con los detectores. Tipo de reconstrucciones permitidas. Se realizan los tres planos, que son axial, sagital y coronal, al igual que los tomógrafos de tercera generación. El tiempo de reconstrucción es inferior al 0.5 segundos. Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen. Una cantidad aproximada de 600 a 1000 detectores dependiendo del equipo. Tuvo un gran impacto, pero requería de mantenimientos seguidos y la velocidad comparada con las otras tres generaciones anteriores de tomógrafo era mínima la diferencia. Tipo de adquisición. La helicoidal tenía dos tipos de geometrías, un tubo o fuente de rayos X en abanico con un número de detectores fijo en forma de anillos y un tubo de rayos X fuera del anillo de detectores. En esta ocasión hablaremos sobre la quinta generación de tomógrafos que tiene como objetivo mejorar en la calidad de la imagen y en reducir la dosis de radiación del paciente. Algunos de estos adelantos se enfocan en nuevos movimientos del tubo rayos X y en el incremento de la velocidad en la adquisición de la imagen. En la resolución espacial vamos a encontrar que permite una resolución de 0.4 a 0.5 milímetros, adquiriendo 256 cortes por cada vuelta del tubo de rayos X, obteniendo así imágenes más finas y más detalladas, y con una resolución temporal de 100 a 500 milésimas por segundo. También vamos a encontrar que en esta generación los tipos de desplazamientos permiten que el tubo de rayos X, el detector se mueva en forma de abanico, que adquieren las imágenes en una sola rotación. Los tipos de reconstrucción pues deben ser calculados a partir de los voxels isotrópicos y vamos a encontrar también que la cantidad de detectores son estacionarios, de estado sólido y gaseosos, que mejoran la resolución espacial y tiene un tipo de adquisición que reduce el tiempo de escaneo y la dosis de radiación. Tomógrafos de sexta generación. La resolución espacial va ligada al grosor de corte. Entre mayor es el número de imágenes a revisar, mayor es la resolución. Podemos realizar cortes desde medio milímetro hasta 2 milímetros y el desplazamiento de las de rayo es de 2 milímetros. Su matriz es de 4, 8, 16, 32, 64, 128 detectores, depende de la tecnología o para qué se vaya a utilizar. El tipo de desplazamiento es un anillo desplazante que puede girar continuamente alrededor de un área móvil que permite tomar imágenes de los órganos con este movimiento, algo parecido al cablecito de los carritos chocones.
Tenemos varios tipos de reconstrucciones permitidas, entre ellas las bidimensionales, que son coronal, sagital, axial, y tenemos las tridimensionales, que son áreas sombreadas en 3D del área de interés. Entre estas tridimensionales tenemos las de máxima intensidad, que son para ver los huesos, y las de mínima intensidad, que son para ver el intestino, partes blandas, corazón, entre otras. ¿Qué tipo de adquisición tenemos? Es una adquisición helicoidal que se realiza después de que el rayo atraviesa al paciente combinando una rotación continua. En estas dos imágenes podemos observar el tipo de desplazamiento que utiliza la mesa, va girando continuamente con la mesa al mismo tiempo, y aquí están los tipos de reconstrucciones, bidimensional y tridimensional. Muchas gracias.